Don Pedro Leandro y María Luisa Robledo. Mi padre, que al principio no quería que me dedicara al teatro porque era muy chiquita, yo le prometí que iba a estudiar por mi cuenta y eso hice. Y me metí en teatro a los 13 años. Fue después el fanático más grande que tuve, que no me podía fiar de lo que me decía, porque todo era maravilloso lo que yo hacía. Mi madre no, mi madre era muy rígida, y estudié mucho con ella, pero un día me separé de ella para estudiar por mi cuenta con el director de la obra. Mi madre no lo podía creer y fue a verme y bueno, fue toda una satisfacción. Mi madre era maravillosa, trabajó en teatro hasta los 93 años, con su cabeza perfecta y con las ganas de hacerlo. Y era muy graciosa, una española muy graciosa, que hacía muchas cosas clásicas, que me enseñó teatro clásico. Y que decía, es una suerte que no se me note que soy española. En este país tienes que hablar en argentino, pues yo hablo en argentino. Era más española que nadie. Ellos me legaron una conducta en el teatro, una conducta de cumplir lo que uno ha decidido y ha prometido, y cumplirlo absolutamente y tratando de cada día mejorar. Cada día mejorar lo que estás haciendo o lo que vas a hacer que salga mejor que lo anterior, es algo que lo tengo hasta el día de hoy en mi vida. Nada me parece que está absolutamente bien, ni mucho menos de las cosas que he hecho. Y eso me ayuda a seguir investigando y estudiando. Y me divierte. Ah, no. Como empecé el teatro realmente fue atroz, terrible. Yo tenía 3 años, mi hermana tenía 4, y nos criaba mi abuela porque mis padres hacían teatro y estaban todo el día en el teatro, ensayando o actuando. Nos veíamos muy poco. Y un día mi abuela decide que vayamos a verlos, estaban trabajando juntos en la calle Corrientes, en un teatro de la calle Corrientes. Y no habíamos ido todavía al teatro nunca. Y fuimos. Apenas llegamos, ellos hacían varias obras en el día. Matiné, vermú y noche hacían, y a veces trasnoche. Y cuando llegamos, me agarra mi madre, mi padre, me dice, ay, sí, está justo, sí. Me hacen unas trencitas, me visten con un vestido espantoso, mi abuela me había hecho mis rulos, y un vestidito lindo, un vestido horrible, unas trenzas. Vas a ser hija de tu padre y de tu madre, así que no te asustes, vas a salir del escenario con nosotros, y todo es muy sencillo, decía mi madre. Bueno, me agarra de la mano, entro con ella a un lugar donde había una pared negra, de donde venía un ruido rarísimo, que era el público, que al tener candilejas en esa época, las luces de abajo, no veías para nada la platea. Entonces, desde un lugar que era una pared negra, venía un ruido, y el ruido era porque la gente comentaba, estaba lleno el teatro, de esa niña pequeñita que había entrado. Y de pronto, mi padre se acerca a mi madre y le empieza a reprochar de todo con muy malas maneras, y sobre todo diciéndole que yo no era hija de él. Papá, lo agarraba yo. Papá, no podía creer que ese hombre que me quería tanto y a quien yo adoraba dijera que yo no era hija de él. Y mamá lloraba y lloraba y lloraba, y de pronto cae muerta mamá. Papá me agarra para tirarme por la ventana y entra un señor que vestido de cura, que yo lo había visto en casa, tomando café con mis padres. Y pensé, ¿quién es este señor? Me va a salvar. Y mi mamá. Y yo decía, mi mamá, ¿qué pasa con mi mamá? Y mi padre decía, te voy a tirar por la ventana. Finalmente el cura me pone en el suelo y lo agarra a mi padre para hablarle, y yo me tiro arriba de mi madre para que se despertara. Y me doy cuenta que estaba muerta, porque mi madre era muy buena actriz. Cerró los ojos y se desmayó totalmente. Y yo lloraba y gritaba, y venía el ruido de esa pared negra, pavoroso, gritando. La gente gritaba, esa niña, bravo, cosas así.
pensaban que estaba interpretando. Lo que yo estaba era sufriendo y muriéndome al lado de mi mamá. Salí corriendo del escenario, me agarré de mi abuela, no me podían soltar de las polleras de mi abuela, diciéndole, vámonos, vamos. No quise ir al teatro ni a ver los payasos, ni teatro para niños quería ir a ver. Hasta los 7 años que ahí empecé a trabajar. Que no quiero casarme, no tengo ganas. ¿Cómo que no tenés ganas? Yo no lo quiero a Jorge. ¿Y eso qué importa? Ya qué fácil lo dice. Ella pretende elegir. Me mientes en cama y quiere elegir. ¿Pero quién te pensás que sos, mocosa de porquería? ¿Quién te crees que sos? 9 meses te aguanté en esta panza para que ahora me salgas con esto. Si yo no te hubiera dado de comer, te hubieras muerto de hambre, desagradecida de mierda. No la cuidé como a una princesa. ¿Y yo? Me perdí los mejores años de mi vida para criarte. ¿Y yo? ¡La juventud perdida! Me fui a Norteamérica por vos. Yo no toco el piano. Lavadero Norteamérica. Yo no bailo. Día y noche laburando. Yo no me acosté con Jorge. Nunca me acosté con él. ¿Oíste, viejo? Bueno, 100 veces no debo es una película preciosa, me parece a mí, sí. Y trabajaba Oscar, estaba muy bien haciendo ese personaje. Andreita del Boca, que la conozco desde que nació. Lupi. Beto Brandoni, que hacía un trabajo excelente. Bueno, creo que las gambas al ajillo, yo allí hubiera dado un premio. Hacían todos los personajes de extras, las gambas al ajillo. No la veo hace mucho esa película. Denla un día y la voy a ver. Pero el recuerdo que tengo es que era una muy, muy divertida película. Me agradó mucho trabajar con mi hijo. Bueno, eso siempre me pasa. A veces dirigimos juntos cosas, como hicimos no hace tanto. Sí, he escrito, me han publicado. Y cuando hice guión de cine de un cuento que tenía, que es Los Herederos, me dieron el premio de Argentores. También en teatro, en la primera obra que escribí, Los niños quieren entrar. Sí, tuve esa suerte. La hicimos con gente de teatro, Los Herederos. Y ahí está. Una película que hace mucho que no la veo. Me invitaron hace poco, que la daban no sé dónde, y no pude ir. Y siempre me da un poco de miedo ver las películas que hice, porque no sé cómo estarán. Deje las maletas en lo de Emilia. Valijas. Valijas. Emilia, tan rica. En cuanto se enteró que venía así, de sorpresa, me dijo, quédate en casa todo el tiempo que quieras. Es tan maja. Maja. Y como me habías dicho que tu apartamento es pequeñito, no quiero molestar. ¿Qué es esto? ¡Oh, felicitaciones! Bueno, ¿dónde está Santiago? Que quiero conocerlo. De eso te quería hablar. Surgió un problema. ¿Qué problema? Nada. Perdón. Sí. Disculpe, señorita Otero, ¿usted conoce a este individuo? Anduvo tocando los teléfonos del banco, dice que venía a verlo usted y se perdió. Sí, es inofensivo. ¿Pero usted está segura que lo conoce? Claro que me conoce. ¿Qué te acaba de decir? Si te dice que soy inofensivo es porque me conoce, ¿no te parece? ¿Este es Santiago? Sí, es Santiago. Mi novio. Mi novio. Santiago, mi mamá. Pero, mira vos. Al fin te conozco, hijo. ¿Al fin? Ya creí que eras un fantasma. No, fantasma no, todavía no. Disculpen, permiso. Música en espera fue para todos, me parece, una filmación amable y
y dicharachera, porque nos conocíamos con Diego, con Natalia, con Goldstein, el director, y pudimos charlotear sobre el tema y poder aflojar ese estado que de pronto entra en la filmación y no tiene que entrar nunca, que es una cierta rigidez que te da la preocupación por lo que estás haciendo. Así que se aflojó muchísimo todo y nos divertimos de verdad. Llevaban ellos un ritmo muy divertido cuando mi personaje entra y la relación de ellos es insólita. Y se va formando a raíz de que ella está por tener un hijo sola y él está intentando una música determinada que no puede encontrar la inspiración y trata de inspirarse de todas las maneras y hay una música en espera en un teléfono donde ella trabaja. Bueno, no voy a contar la película, pero sí que era un tema ya de por sí divertido, una comedia, sin pretensiones de drama, pero así todo llegaba a un punto en que te hacías cargo de la situación, tanto de ella como lo que le va sucediendo a él, y tiene un final muy amable y muy lindo y muy gracioso. Llega esta mamá que hay cosas que no las comprende, hay cosas que trata de desviarlas, hay cosas que trata de enterarse cómo son. Una madre un poco ansiosa, con una hija embarazada y con una situación muy particular, y con la alegría de encontrar finalmente la pareja de la hija, creyendo que es cierta. Así que mi personaje también tenía todos los condimentos para que fueran escenas agradables, chispeantes, que nos divirtieran a nosotros y al público, por suerte, le divirtieron también. No. Me gusta en algunos momentos, bueno, qué bien que elegí esto y no aquello, o sea, viendo la parte técnica, pero yo soy de ver la película una vez y no volver a verla. Yo soy autocrítica, sí. Yo creo que además no se puede hacer algo más o menos bien hecho en este oficio. Y digo oficio porque no sé, el arte es algo demasiado confuso para mí, porque lo que es arte para mí no lo es para otro. Pero en este oficio, si uno no es riguroso, es que empezás a debilitar todas tus posibilidades de creación. Entonces hay que ser riguroso y tratar de mejorar lo que haces en todo sentido, tanto para el análisis del personaje como para la creación exacta de una persona. La crítica ha sido muy buena conmigo, no es que yo esté siempre de acuerdo con la crítica, ni mucho menos, ha habido críticos mejores que otros y los sigue habiendo mejores que otros, o con los que yo estoy de acuerdo, pero bueno, es indispensable. Se quejaban de la crítica los actores griegos, ¿por qué no nosotros? Mira, tengo una anécdota con eso, la reacción del público estando uno en la sala, que fue con Puenzo y la mujer de Puenzo. Estábamos en Cannes, pasaban la película por primera vez y estaba lleno el cine. Nosotros vivíamos enfrente del cine, como todos los demás invitados, pero los demás invitados llegaban en remis. Nosotros éramos pobres y cruzamos caminando. Y no se prendieron las luces. Estaban todos los cameraman a través de la escalera sacando fotos a los demás y a nosotros no. Nadie nos conocía. Vimos la función y un silencio absoluto durante toda la función. Y Puenzo me decía, me parece que no les gusta. No sabemos, decía yo. Pero nada, ni una reacción, ni de risa, ni de nada. Quietos. Termina la película
Yo nunca oí una ovación así, absoluta. Gritaban, se pararon, nos paramos, Puenzo y yo. Yo decía que él era el director, porque la gente, claro, el público te conoce como actor, pero a los directores pues, no les conocen la cara. Entonces yo decía que él era el director, bueno, nos abrazaba, la gente no nos dejaba ir, y oímos los clarines afuera, todo, se prendieron todas las luces y cuando bajamos, flashes y ahí vimos cómo realmente, qué sufrimiento es estar en la platea como espectador, viendo algo de uno y no siendo el público expansivo como para poder más o menos guiarte si le está gustando o no le está gustando. Prefiero ir a una función de esas que no va nadie de las 12 del mediodía. ¿Vos sabés que esta casa está hipotecada? Sí. Y que no hay más dinero. El mío personal se acabó. No tenemos los sponsors que teníamos. Debemos 4 meses de sueldo. Le debemos a los proveedores. A ver, ¿yo estoy loca o me estoy acostumbrando a todas estas deudas por día, hacer cuentas? Sí, pero estamos hablando... ¿Cómo lo arreglo? ¿Cómo lo arreglo? Decime vos cómo lo arreglo. Estamos hablando de un soborno. Un subsidio. Por favor, Nina, estamos hablando de plata por izquierda. Yo antes de aceptar esa plata prefiero volver a mi consultorio pobre. ¿Qué pasa con vos? ¿Qué pasa con tus valores? No te reconozco. Oh, no. Si mis valores dejan morir a un chico en la calle con droga, mis valores es hora de cambiarlos. Mira, yo todos los días, el ejercicio que hago de la mañana a la noche es endurecer el corazón para poder aguantar. Veo pasar la desgracia, no puedo hacer nada. Y si yo le puedo sacar un peso a estos gobiernos de mierda que no dan nada a estas instituciones como la nuestra, a los hospitales, a las escuelas, se lo saco para lo que necesitamos acá, para los chicos. No me importa nada. Y estaba muy bien hecha esa película. Había intervenciones muy buenas de muy buenos actores. Bueno, he tenido compañeros y mucha suerte en ese sentido. Compañeros que han quedado para siempre entrañables en mi vida. Y en este caso, he conocido otra gente también más joven. La hija de Moria, yo la conocí chiquita, haciendo una prueba de cine en mi casa, para una película que yo quería hacer. Y encontré una niña que venía del colegio, con su acompañante, vestidita con su delantal de colegio, preciosa. Y era una actriz cabal y no había hecho nunca nada. Y yo le dije a la madre, tenés una actriz en casa que cuando se despierte no te va a dar paz. Y así fue, digamos, cuando empecé realmente a actuar vimos todos lo buena actriz que era. Y en esta película estaba muy bien. Y mi personaje era realmente interesante. Una mujer que había dado toda una vuelta en su vida, que de eso te enterabas al final, y había llegado a ese lugar donde ayudar a los demás a salir de la droga era lo único que le importaba. Y las hay, personas así. Por suerte hay gente que dedica también parte de su vida a ayudar a los otros. Y en este caso indispensable. Muy actual y que realmente creo que le ha servido a gente inclusive para ver cómo es esa enfermedad atroz que es quedar prendido de una droga. Mira, yo creo que estamos en un momento muy interesante del mundo de la actuación. Digo del mundo de la actuación porque abarca televisión, cine, teatro. Las bases están en el teatro, las bases de cómo armar un personaje, lo armás, digamos, de la misma manera en televisión, cine o teatro. Después las técnicas que tenés que usar son diversas, pero sí la manera de armarlo el personaje, de hacer de un personaje una persona. Y creo que, bueno, que en este momento hay cantidad inmensa de gente joven, con talento, que no solo actúa, sino que sabe bailar, cantar, poder hacer un musical, cómica, dramática la situación. O sea,
y escriben teatro y dirigen teatro. O sea, hay gente que está abarcando, como era antiguamente, pero te digo antiguamente, en la época de Shakespeare, por ejemplo, donde los autores eran actores y al mismo tiempo producían lo mismo y se armaba el carrito de Thespis, ¿no? Pero en este caso vemos muchos teatros off. Yo cuando estoy en el extranjero y hablo de la cantidad de espectáculos que hay en Buenos Aires, sin tomar a Argentina, sino simplemente en Buenos Aires, no me lo pueden creer. No digo que todos sean buenos, pero muchísimos son buenos y como hay tantos, se puede hacer una selección maravillosa de actores, directores y autores. Tengo temporadas más teatreras que otras y voy a ver ciertas películas, no voy a veces a los estrenos, porque siempre me resultaron demasiado copiosos de gente los estrenos, aun cuando la película es mía. Cuando es mía la película voy, pero si no trato de ir fuera de ese mare magnum que es el estreno. Y teatro también voy a ver, y de pronto voy a eso, a ver pequeñas obras, teatro bombón, las cosas raras que se están haciendo, increíblemente interesantes en la calle, en el subte, en las casas particulares. Hicieron 3 obritas mías pequeñas en una casa particular, dirigidas por Elena Tritek, pequeñas de 10 minutos cada una. Yo no podía creer que me pedían eso y eso fue. Y era divertido y la gente amó esos espectáculos y los ama, por suerte. O sea que tenemos todo tipo de teatro, de investigación, clásico, súper clásico, súper de investigación. Y mucha gente trabajando inclusive en 2 o 3 obras por semana, haciendo cada obra un día. Y me parece absolutamente interesante. A mí esa gente que dice, no, actores los de antes, no. Había buenos, regulares y malos como ahora. Pero ahora hay una cantidad enorme. Y eso me parece bárbaro. Mira quién vino. Papito. No llores, ¿sí? No llores, viejita, no. Está todo bien, No llores. Estoy bien, Mira con quién vine. ¿Lo conoces? Hola. Vamos. ¿Me perdonás? Yo voy con el señor afuera un ratito. Enseguida vuelvo. Ese viejo es un depravado, vamos. Hola, mami. Hola. Feliz cumpleaños. ¿Quién cumpleaños? Vos, mami. Mira lo que te trajo papá. ¿Te gusta? Qué lindas flores. Feliz cumpleaños. Carmen, ¿y por qué no la pones en un jarrón? Ay, Norma. Qué flores preciosas. A ver si te gusta esto. Toma. Qué lindo osito. Mire qué osito. Qué lindo. Sí, El hijo de la novia es una película muy particular. Vos sabés que yo tenía recelos, le decía a Campanella, de darle ciertos tonos cómicos al personaje. Y me explicaba él que él lo quería, de alguna manera, demostrar que era una mujer que había tenido mucho humor, que era rápida de reflejos. Y así fue dentro de ese estado tan lamentable en el que estaba. El hijo de la novia es quizá de los personajes más tristes que me tocó hacer. Una mujer con Alzheimer, yendo a peor, me obligó primero a estudiar el Alzheimer, después a verlo en personas. Es un personaje entrañable para mí. Y lo fui armando. Y fue triste, pero fue triste también porque filmábamos en un lugar donde había personas
con Alzheimer internadas. Y bueno, estaba en ese clima todo el tiempo, como persona, ya que el personaje era eso. Entonces, como persona tenía que entrar y salir. Pero valía la pena. Y después a meterme, y ahí, bueno, tanto Campanella como director, pero Darín como actor me ayudó muchísimo, porque yo antes de cada toma que me tocaba a mí, me ponía a meditar para entrar en esa zona desértica donde puede estar esa mente de esta mujer y salir de ella cuando me pedían salir, o el hijo o el marido. Una película que tenía mucha tristeza el personaje, pero que me gustó muchísimo hacerlo porque era complejo, difícil de todo punto de vista. Porque además uno dice Alzheimer y piensa en una enfermedad para todo el mundo que está enfermo de Alzheimer. Pero cada persona tiene su forma de vivir el Alzheimer. Y así fue. Hicimos una dupla con Ricardo, que nos conocíamos de toda la vida. Y me ayudó mucho eso, ¿no? Que me dejara, hasta último minuto, me avisaba cuando iban ya a toma, me hacía volver de donde estaba meditando, que es algo que me sirve mucho en el trabajo. Muchísimo. Nos hemos casado muchísimas veces con Héctor. Con Héctor y con Lupi creo que son dos personas con las que me he casado muchas veces. En cine y en televisión, sí. Y Héctor, bueno, era el marido ideal para este personaje. Lo amaba y nos entendemos, por supuesto. Actoralmente es imprescindible entenderte con tu compañero. Yo creo que lo más importante como directora es primero dar a los actores la tranquilidad de que no estás haciendo un juicio permanente de nada, para que realmente aporten todas las ideas que tengan. Algunas parecen mejores que otras y hay que probarlas. Que se atrevan a probarlas y hacer el ridículo tranquilamente. Y equivocarse mucho sin pensar que uno está diciendo, ay, se está equivocando, que será mal actor. O sea, darles la tranquilidad. Y siempre digo que el director es la partera. Quien va a tener el niño es el actor. Entonces la partera lo que tiene que hacer es ayudar, tranquilizar, porque de pronto uno toma caminos para armar un personaje muy lejanos a uno mismo, al carácter de uno o a los sentimientos de uno. Y de pronto uno puede asustarse de ir por ese camino. Aunque no lo exprese así, es asustarse. Es miedo a intervenir en ciertas zonas que uno en vida no interviene, en la realidad. Entonces creo que ese parto hay que ayudarlo, hay que beneficiarlo, hay que protegerlo y hay que hacer sentir al actor muy cómodo y que invente con tranquilidad, que lo vamos a escuchar. Y después que sea coherente todo lo que hacen entre todos, ¿verdad? Eso es ya más una parte coreográfica y otra parte, bueno, tener un sentido de la armonía del trabajo, ¿no? Sí, es una obra que hicimos con Halcón, que nos divertimos mucho hacerla. La dirigimos entre los dos cuando la hicimos. Y muchos años después se la propuse a Ricardo. Me parecía que era ideal para él y lo es. Lo es hasta el punto que la sigue haciendo cada tanto. Ahora, en mayo, fin de mayo, se van a Perú, a Chile de nuevo, a Uruguay y a España, que de allí los reclaman todo el tiempo. Así que ahí nos reunimos un poco, charlamos, ya no ensayamos porque la tienen hecha los dos, con Andrea Pietra. Así que los dos se van y yo los despido y me van contando. No viajo con ellos esta vez.
hay diferentes formas de encararlo. Hay una que es para todos indispensable, que es el análisis de texto. Analizar el texto entre todos y ver cómo es cada personaje, qué hace, qué piensan los demás de ese personaje, si se dice algo de ese personaje que no sucede en la obra, pero se dice o se supone. O sea, es el trabajo de Sherlock Holmes. Yo siempre lo planteo divertido, porque en general se aburren mucha gente con el trabajo de análisis de texto. Pero si uno lo toma como Sherlock Holmes y vas con la lupa, tratando de ver qué le pasó a este personaje con este otro, qué ha madurado y por qué ha madurado de esa manera, qué familia habrá tenido, si lo dice o no en la obra, el autor eso lo menciona, no lo menciona o lo menciona al pasar y podés dejarlo de lado o no. O sea, creo que se puede hacer ahí un trabajo detectivesco muy interesante y en general es lo que hago. Y eso lo hacen en general todos, de una manera u otra, porque tenés que llegar al análisis para entender esa partitura tan particular que escribió una persona y que eso de papel se tiene que transformar en gente. Elegí Uruguay cuando el exilio, porque no tenía los documentos en regla, o sea, no tenía el pasaporte en regla. Tardaron 1 año y medio en dármelo en Uruguay. Por suerte fui a Uruguay. De entrada, después tuve que ir a España, porque los uruguayos me abrazaron. Y es gente particularmente sensible, hasta gente en la calle que no me conocía como persona, así como actriz. Si la puedo ayudar en algo, mi teléfono. Amigos entrañables que los tengo hasta el día de hoy. Mañana voy a festejar el cumpleaños de uno de ellos, Mario Morgan. Pero tengo amiguísimos por todos lados de Uruguay que me ayudaron a sobrevivir, a no morirme de tristeza. And the winner is... It's too much. God bless you. The official story. Accepting the award for the official story, the film's director, Luis Cuenzo. Fue muy lindo todo. A mí cuando me preguntan, ¿y cuando leíste que era la historia oficial? ¿Te dieron ganas de llorar? No, me dieron ganas de reír, que fue lo que hice. A mí la alegría me da por reír, no llorar para nada. Me he reído muchísimo y he sido muy feliz porque realmente era la contracara del temor que pasamos mientras la filmamos. La filmamos todavía estando el gobierno militar, el final del gobierno militar. Así que eso fue como un premio para todos de otra índole, no solo el premio porque estaba bien hecha la película, porque fue interesante el libro, porque estábamos bien los actores, sino porque Dios, qué susto pasamos mientras la filmábamos. Porque incluso la madre y la niñita que trabajaba en la película, que hacía nuestra hija, la amenazaron para que no filmara. Y todavía teníamos que terminarla, entonces la dimos por terminada y filmábamos en secreto. Bueno, un pasaje extraño para hacer una película. Así que cuando nos dieron ese premio, cuando nos dieron el Globo de Oro, que se lo dieron a la película, a mí también, y enseguida un contrato, que fue la película de Mandoki, Gaby, ahí fue donde me dieron la nominación al Oscar. Fue muy agradable todo para mí allí. Y eso que estaba en pleno aprendizaje del inglés para trabajar, no el inglés para salir a charlar, sino para trabajar, que es un inglés más duro, como estudio del idioma.
Y fue muy raro lo que me pasó. Me gustó trabajar allí, me gustó la gente con la que trabajé. Lee Remick, cantidad de gente realmente interesante para trabajar con ella. Pero extrañaba mucho mi casa. Entonces a veces me tomaba el fin de semana para venir a Buenos Aires, estar con ellos y volverme. No era vida. Filmé 6 películas y decidí basta. Y volví a armar teatro acá. Temporadas de teatro que entonces me ataban de pies y manos, ya no me podía ir haciendo teatro. Bueno, yo amo mucho, por supuesto, La Historia Oficial por muchísimas razones, además que como película sigue siendo una buena película. Pero amo mucho también, por ejemplo, Cama Adentro. Una película excepcionalmente buena, que hice un trabajo que a mí me gustaba mucho hacer, y de la manera que lo hicimos, con una actriz absolutamente nueva, argentina, se llama de apellido, que hace la mucama de la casa, otro papel protagónico, ella y el mío. Una película estupenda. Y de trabajos de teatro muchos. De cine también hay otros, El hijo de la novia, por ejemplo. Pero no soy de estar viéndolos, no. Me gusta el canal Volver para ver otras películas que de pronto no he visto, o actores con los que he trabajado hace muchos años y verlos en cine y que ya a lo mejor no están. No, en general he terminado haciendo lo que tenía ganas y a veces vos sabés que, y eso lo digo siempre porque es raro, me ha ido bien en ciertos espectáculos que otros me han propuesto. Y he dejado de lado cosas que yo quería hacer porque me pareció más interesante cosas que me proponían. O sea, tuve esa suerte. Y a veces he podido finalmente hacer aquello que me proponía y a veces no. No me quita el sueño, no. Quiero decir con esto que, bueno, en general no me ha faltado el trabajo, eso para cualquier trabajador es importante. He podido hacer cosas interesantes dentro de mi trabajo, que es un oficio muy particular, el del actor. Y tanto en cine, televisión como en teatro, he podido darme el gusto y la alegría de cambiar de sistema de trabajo. Bueno, yo creo que, por ejemplo, Volver lo que hace también es ayudar a mucha gente a conocer un cine que hemos tenido muy interesante, con películas geniales, regulares, malas, como toda filmografía en cualquier país, pero también conocer cierta gente que actuaba de distintas maneras, que tenía distintas técnicas, que proponía distintas cosas a autores. O sea, es interesante. Y creo que la gente que se va a dedicar a cualquier arte es doblemente, no interesante ya, sino indispensable. Y para el público también, porque así como de pronto, qué bello es ver una película de Bergman de hace muchos años en un canal. Bueno, qué bello es ver una película de Torre Ríos, el padre de Torre Nilsson. De pronto, ¿cómo filmaría ese hombre? ¿Qué hacía? Los actores, ¿quiénes eran esos actores? Creo que nos tiene que importar. No podemos obligar a nadie a verlo, pero teniendo el canal Volver está a mano. Y eso es bueno.